Bueno, volvamos ahora a los usos de la PCR, otra de las técnicas más utilizadas en biología molecular. Entonces, hablamos al principio de esta clase de cómo se clonaba, digamos, un gen antiguamente o hace 30 años atrás. Pero hoy en día, digamos, la PCR nos permite clonar fragmentos de interés mucho más fácilmente. Y esto también se debe a que muchas secuencias de distintos genomas se han ido obteniendo, lo cual permite un diseño más fácil de los primers, ¿sí? Entonces, supónganse que uno tiene unas células, uno puede aislar ese DNA y uno quiere clonar un gen de interés. Entonces, lo que hace es, va a diseñar primers y va a realizar una PCR y va a obtener un número, digamos, muy grande de este gen, un número muy grande de moléculas de este gen, que luego, si uno, supónganse, quiere expresar, no conoce la proteína de ese gen y quiere expresarla, va a clonar este fragmento, lo va a poner en un vector de expresión y luego lo expresará ya sea o en bacterias o en células eucariotas. Pero también la PCR nos permite esto si uno quiere clonar un segmento de DNA genómico que tiene entonces exones e intrones. Pero también, digamos, las PCR lo que nos permiten es poder aislar o clonar una secuencia que, digamos, de RNA, o sea, un gen que ya se está expresando, que no tiene intrones, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace, tengo estas mismas células y en vez de extraer DNA, extraigo RNA. Digamos, luego agrego un primer, la transcriptasa reversa, los DNTPs y voy a sintetizar un DNA copia. Y luego con el otro primer uno siempre agrega los dos primers al mismo tiempo. Esto es a modelo explicativo, ¿no? Pero en la mezcla de reacción uno agrega primer forward, reverse, transcriptasa reversa y DNTPs. Pero, digamos, para explicárselos, primero, bueno, con un primer voy a obtener una molécula de DNA copia, con el otro primer se va a pegar esa secuencia que yo quiero levantar y se va a empezar a amplificar. O sea que al cabo de, no sé, 30 ciclos también voy a tener una gran cantidad de moléculas, pero esta vez de un cDNA, ¿sí? Que también, si yo quiero, no sé, supónganse que yo quiero ver dónde se localiza esta proteína que cloné, puedo, digamos, clonarla en un vector y fusionarla a una proteína GFP, expresar esas proteínas en una célula eucariota, como pónganle que es esta, y ver a qué destino subcelular se dirige, ¿sí? Bueno, otro de los usos de la PCR, como está tan hoy en día, estamos a la cresta de la ola, permite detectar patógenos en etapas tempranas de infección, ¿no? Le sonará esto con el COVID. Bueno, básicamente, o también se usa para hacer otro tipo de detección de patógenos. Para HIV también funciona lo mismo. De hecho, el COVID con el HIV también, al igual que el HIV, es un virus de RNA. Entonces, básicamente lo que se hace es se extrae sangre, se remueven las células por centrifugación, se toma ese plasma, se extrae, digamos, RNA. Acá en todo este RNA va a haber RNA de la célula, pero también va a haber RNA del patógeno y luego se hace una transcriptasa, se hace una transcripción reversa y se amplifica usando primers específicos contra el virus que quiero detectar la presencia o ausencia del virus, ¿sí? Es muy importante en estos casos siempre usar controles, tanto positivos como negativos, porque fíjense que uno va a amplificar, puede llegar a amplificar una millonada de moléculas a partir de una nada, con lo cual también es importante como control de que uno hizo el proceso de PCR bien, tener un control negativo en donde, digamos, por ejemplo, no se le agrega un DNA
o no se agregan los primers, ¿sí? Y es importante que ese control dé negativo, porque eso nos está diciendo que nosotros estamos pipeteando bien y que cuando vemos una banda se debe a que hay. Acá también podrían poner un control positivo, ¿no? De algún otro lado, usar algún otro control que les permita ver que su PCR está funcionando. Siempre tienen que tener en cuenta todos los controles, el control positivo, el control negativo, porque si no, digamos, eso les ayuda a creer en sus resultados que obtienen. Y también la PCR se usa en medicina forense. Como ustedes ya saben, el genoma, digamos, de un ser humano es distinto al del otro, excepto para los gemelos que sean idénticos, ¿no? Y en el genoma de los seres humanos se encuentran secuencias repetidas que se llaman SNPs o Short Tandem Repeat, que están asociados a distintos genes, ¿sí? Y que van a variar su longitud en cuanto a cantidad de repeticiones que tienen. Hay algunas STRs, también se los llama Short Tandem Repeat, que pueden tener entre 4 hasta 40 repeticiones, ¿sí? O sea, y por lo tanto eso va a determinar el largo de esas repeticiones. Entonces, esas repeticiones que van a estar asociadas a distintos genes, uno puede diseñar primers para poder levantar esas zonas, ¿sí? Entonces, supónganse, digamos, que uno analiza, en este caso, un STR asociado a un gen y uno va a tener, de ese gen va a tener un gen heredado del papá y un gen heredado de la mamá. Y que estas secuencias, como ya les digo, estos STR varían en tamaño, en longitud de repeticiones, lo que va a dar que varíen en tamaños de fragmentos que van a ser levantados por PCR. Entonces, fíjense, en este caso, el STR, digamos, del papá va a generar fragmentos más largos, en cambio los de mamá más chiquitos. Entonces, si uno puede correr estos fragmentos de distintos tamaños, va a obtener una banda que corre más porque es más pequeña, ¿sí? Que viene de mamá y otra de papá. Entonces, en general, supónganse, esto se utiliza mucho para poder discernir, bueno, esto se usa mucho, las madres de Plaza de Mayo lo usan para poder identificar a los nietos y también se utilizan en algunos casos para identificar el asesino o el sospechoso, ¿no? Entonces, lo que se hace es utilizar varios primers que se van a unir a estos STRs asociados a distintos genes, ¿sí? Entonces acá tenemos 3 pares de STRs distintos que vamos a estar analizando. El STR rojo, el verde y el azul, ¿sí? Entonces estos 3 primeros individuos, el A, B y C, son posibles sospechosos y en la calle esta, en la F, se va a analizar la muestra, se va a hacer una PCR obtenida de una muestra que se aisló en el lugar del hecho. Ya nos parecemos detectives. Entonces, uno va a hacer PCR con todas estas muestras y fíjense que va a obtener un patrón de bandas que es distinto entre los individuos A, B y C, ¿sí? Es como una huella digital de nuestro genoma, ¿sí? Fíjense, en el caso A tiene este rojo, tiene un STR que tiene más repeticiones, por eso va a dar un fragmento más grande y después también en el otro cromosoma, el otro gen, tiene un STR asociado que es más chico. Entonces vemos las dos bandas, la banda que corre menos y por lo tanto es más grande y la banda que corre más y por lo tanto es más chiquita. Y lo mismo con las verdes, ¿sí? La verde más grande, o sea que es más grande, corre menos, y la verde más chiquita. Fíjense que entre estos 3 el patrón de bandas es bastante distinto. Ahora, cuando se fija en el F, que era la muestra incógnita, se ve bien clarito que este patrón de bandas es igual al del B, ¿sí? Entonces sirve como para, bueno, digamos, es muy improbable que, digamos, un individuo por azar tenga el mismo patrón, ¿sí?
Entonces esto como que es una prueba muy contundente acerca de quién fue el culpable del hecho. Y bueno, después otra también, en realidad la técnica que se está usando para el COVID es esta, que es la Real Time qPCR, que es Real Time Quantitative PCR, que es una técnica muy utilizada en estudios biomédicos y ciencia básica y que se utiliza para cuantificar la expresión génica, para analizar el número de copias de un determinado gen, para también poder estudiar la expresión diferencial de genes en distintos contextos y también para diagnósticos de enfermedades, por ejemplo, el COVID-19. Y estas PCRs se basan básicamente hay dos tipos de estas PCRs que se basan en dos métodos distintos. Una se basan en el método de CyberGreen, que es la que yo voy a explicarles ahora, y el otro en el método de Taqman, que es bastante parecido, ¿sí? El CyberGreen es un colorante que es incoloro cuando está en solución, ¿sí? Entonces, cuando uno pone en un tubo de ensayo DNA el CyberGreen no florece o va a haber una fluorescencia basal mínima. Sin embargo, cuando el CyberGreen se pega al DNA, florece. Entonces, lo que se lo va a utilizar para cuantificar el DNA doble cadena y para también poder visualizarlo en un gel. Entonces, ¿qué ponemos en la mezcla de reacción? Vamos a poner RNA, vamos a poner los primers específicos, los DNTPs, el CyberGreen, la TAC, polimerasa y el buffer. Entonces, en el primer ciclo, el de desnaturalización, bueno, las dos cadenas del DNA se van a separar. El CyberGreen está en solución, no se pega. Luego, digamos, bajamos la temperatura a la temperatura de annealing para que se puedan pegar los primers. Bueno, el primer se va a pegar el primer a la cadena complementaria y ahí ya va a haber algún CyberGreen que en ese pequeño segmento doble cadena se pueda pegar. Luego la TAC va a polimerizar generando, digamos, un DNA copia. Bueno, al final se van a generar varias moléculas de DNA copia y entonces, digamos, lo que va a suceder es que la cantidad de fluorescencia o de fluoróforo va a ir aumentando, digamos, exponencialmente a medida que se vayan realizando los ciclos de PCR. ¿Sí? O sea que en un primer ciclo tenemos, por ejemplo, pónganle estas tres Fs, estos tres CyberGreen unidos, bueno, en el siguiente ciclo el doble y así sucesivamente. Entonces, en este gráfico se grafica, valga la redundancia, la fluorescencia en función del tiempo, es decir, el número de ciclos de PCR, ¿sí? Que van desde 0 hasta, puede llegar a 40 ciclos. Como ven, la fluorescencia, digamos, en los primeros ciclos va aumentando lentamente hasta que después aumenta linealmente y llega a un plató, ¿sí? Y, digamos, esto lo que podemos ver es que, digamos, genes cuya concentración sea mayor en el momento inicial, se van a empezar digamos, la fluorescencia va a empezar a aumentar antes, ¿sí? que genes que se encuentren en el menor número de copias al momento inicial, ¿sí? Entonces, de esta manera, con el CyberGreen uno puede monitorear este proceso de expresión, o sea, el número de copias, o puedes monitorear el aumento del número de copias de un determinado gen en tiempo real, ¿sí? Los primeros ciclos, después pica muy fuerte y ya después llega un plató. Y también nos permite hacer, este tipo de análisis nos permite diferenciar entre genes que se expresan mucho, por lo tanto su pico de fluorescencia aparece antes, que genes que se expresan menos, en donde digamos, voy a necesitar más tiempo para generar la misma cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, la parte cuantitativa de esta técnica se basa en la relación directa que hay entre la velocidad a la cual los productos se generan y la concentración inicial de los RNAs de interés, ¿sí? Cuanto más
RNA y por lo tanto más gen o sea, cuanto más RNA y por lo tanto de un gen de interés tengo, más rápido me va a aparecer en el tiempo este incremento en la fluorescencia. Cuanto menos RNA, o sea, cuanto menos moléculas de RNA de mi gen que yo quiero detectar haya, más tiempo voy a necesitar para obtener una buena curva de fluorescencia. Entonces, ¿qué cosas optimizan la reacción de QRT-PCR? Bueno, obviamente lo mismo que para las PCR, ¿no? Un buen diseño de los primers, una buena eficiencia de la amplificación, es decir, tratar de que el RNA esté puro porque las moléculas de DNA contaminantes pueden molestar, también, digamos, si yo tengo primers que por ahí se anilan entre sí, eso también puede generar este aumento en la fluorescencia, ¿sí? Entonces hay que cuidar que los primers sean complementarios y no se unan entre sí, sean complementarios a la secuencia que yo quiero amplificar y que no se unan entre sí generando dímeros de primers, por ejemplo. Después tengo que estar muy seguro de tener un buen RNA inicial, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, de hecho es muy importante, es el buen pipeteado de las muestras. Esto quiere decir que hay mucho error en el pipeteo de las muestras cuando uno hace la mezcla en un Eppendorf. Después les vamos a mostrar lo que es un Eppendorf, les voy a sacar una foto. Uno hace la mezcla en un Eppendorf, pero después, digamos, como hace un master mix en un Eppendorf que va a tener los primers, va a tener la TAC, el Cyber Green, el buffer, todo menos la muestra de RNA. Y hay mucha variación cuando uno pipetea ese RNA en cada uno de los pocillos. Y esto hace también, en general se hacen triplicados de cada condición porque uno quiere ver que no varíe mucho el resultado entre ellos, ¿sí? Es una técnica muy sensible y por lo tanto varía mucho. Hay que tener muchos controles. Y bueno, esto es todo. Espero no haberlos agotado. Nos vemos en otra entrega de Lorena y las teóricas. Saludos.